El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, asegura que hay testaferros que lavan dinero de corruptos y narcotraficantes en bancos, empresas y equipos de fútbol. Este viernes y la próxima semana sí habrá cortes de electricidad en el país. Las entidades toman previsiones para suspender los apagones durante las festividades. La maquinaria incautada a la minería ilegal será empleada en obras para afrontar desastres naturales, según una ley aprobada hoy por la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa dirigió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y abordó temas sobre el crimen organizado y los conflictos bélicos. Con el voto del correísmo, socialcristianos y oficialismo, el CAL aprobó el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. 250 niños que viven en zonas peligrosas de Guayaquil fueron agasajados tras culminar sus talleres deportivos y artísticos. Jueves 7 de diciembre de 2023. Amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Les contamos que el embajador de Estados Unidos pidió a la Asamblea que apruebe una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los corruptos y narcotraficantes que operan en el Ecuador. Según el diplomático, existen testaferros que lavan el dinero en bancos, empresas e incluso equipos de fútbol y hasta medios de comunicación. Paul Romero con las declaraciones. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, durante una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señaló que el Estado de Derecho en el Ecuador está bajo ataque sostenido de las organizaciones criminales. Porque los corruptos, los narcos y aquellos que los blindan y empoderan están luchando para capturar otros sectores del Estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial. El sistema de justicia no es espectador inocente en todo esto. Al contrario, en la lucha de los corruptos, el sector judicial es el premio máximo, la medalla de oro. Así que también tiene que escoger con quiénes están. Habló de impunidad y contaminación en los operadores de justicia. Por esta razón pidió a las autoridades que establezcan sanciones. Con mano dura a jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de la impunidad. A pesar que dejó en duda a los responsables de esta tarea. A los que en vez de ser parte de la solución, a veces son parte del problema. Negociando la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales, caray. Y el proceso usado por la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia también ha generado preocupación. No obstante, consideró positiva la designación del Contralor Mauricio Torres tras 5 años de interinazgo en este organismo disputado por los partidos políticos. Esta es una oportunidad crucial para controlar los patrimonios de los funcionarios públicos, identificar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito. Además, el diplomático señaló que los tentáculos de las organizaciones criminales sobrepasan el interés público y ahora están en el sector privado para lavar el dinero. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Añadió que los testaferros se desenvuelven en diferentes campos de acción. De algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. En ningún caso especificó nombres. Fitzpatrick solicitó a la Asamblea que apruebe la ley de extinción de dominio para que el Estado pueda incautar los bienes de los corruptos y narcotraficantes. Daniel Noboa presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El debate se centra en delincuencia organizada transnacional y amenazas a la paz y seguridad internacional. Fabiola Santana cubre ese tema.
El jefe de Estado, Daniel Noboa, preside la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York. Declaro abierta la sesión número 9497 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: amenazas a la paz y la seguridad, delincuencia organizada transnacional, crecientes desafíos, nuevas amenazas. Después de 31 años, el país volvió a ocupar este organismo. No es usual que un jefe de Estado presida la sesión del Consejo de Seguridad. Generalmente lo hace el canciller de la República. Noboa explicó el porqué de la decisión. He querido venir personalmente a este consejo para reiterar el compromiso de mi gobierno con la búsqueda de la paz que pasa por las amenazas que estamos sufriendo dentro de nuestras fronteras. Para mi gobierno y para mí personalmente existe una deuda pendiente, ya que dentro de las mismas elecciones tuvimos a un candidato presidencial que fue asesinado. Asimismo, en 2 caravanas tuvimos ataques armados y casi todos los días por los últimos 60 días hemos tenido amenazas de muerte. Asimismo, nuestros ministros y sus familias. Este organismo para el tratamiento de conflictos está integrado por 15 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Brasil. Y es una reunión de alto nivel donde también interviene el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El Consejo de Seguridad ha reconocido desde hace tiempo el peligro que supone el crimen organizado para la paz y seguridad internacionales. Los grupos criminales no entienden de fronteras. Hay que dar a esto una respuesta global. Noboa es el encargado de leer el orden del día, dar la palabra a los que intervienen en la sesión y moderar el debate, pero también hizo una declaración en nombre del Ecuador. La delincuencia organizada transnacional ha causado más muertes que muchos de los conflictos mundiales de los últimos 20 años juntos. El Ecuador, que por mucho tiempo ha sido considerado como un país de paz, ha visto en los últimos años un incremento de la violencia sin precedentes. El crimen transnacional demanda una contundente y oportuna respuesta transnacional. Por eso una de las prioridades de mi gobierno es el apoyo a la cooperación internacional, así como el despliegue de todos los esfuerzos necesarios en nuestras zonas fronterizas, el interior del país, para hacer frente a todas las manifestaciones de violencia. La presencia de Noboa coincide con la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad que Ecuador ocupa este mes. Se prevé que la sesión se extienda hasta la tarde. Antes, Noboa se reunió con Guterres y no se han hecho públicas otras actividades del mandatario, que tiene previsto viajar a Argentina este domingo para la posesión de su homólogo Javier Milei. Con esto, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó su primer viaje internacional a 2 semanas de asumir el poder. Para enfrentar el crimen organizado, Noboa insiste en instaurar barcos prisiones en alta mar. El primero podría llegar en 8 meses. En Australia, Reino Unido y también en los Estados Unidos hay cárceles de ese tipo, y Luisa María Heredia explica cómo son y cómo funcionan. Lo dijo en campaña y en su primera entrevista como presidente. Noboa quiere poner una cárcel flotante en aguas ecuatorianas para aislar a los presos más peligrosos, pues su corto mandato no le alcanza para construir una de máxima seguridad. Estaría ubicada a 80 millas náuticas, es decir, a 128 kilómetros de la costa, que equivale a la distancia que hay entre Guayaquil y Salinas. Y tendría capacidad para 300 o 400 reos. Centros de privación de libertad de este tipo hay en otros países. Solo en Estados Unidos existen al menos 17, destinadas para los reos acusados de terrorismo. The Boat, que está por dejar de funcionar en Nueva York, es una de ellas. Fue construida en 1980 y tiene capacidad para 800 personas. La más pequeña es la cárcel Bibi Stockholm, que está en Portland. Funciona desde 1992 para migrantes que piden asilo. Tiene la extensión de una cancha de fútbol, 93 metros de largo por 27 metros de ancho. Puede albergar hasta 500 presos. Cuenta con 222 cabinas en las que pueden caber hasta 6 hombres. Estas celdas miden 3 metros de largo por 3,6 metros de ancho. Cuentan con armario, escritorio, televisor, ventana, entre 1 y 6 literas y también un cuarto de baño privado. Es la misma fórmula de mano dura y más cárceles planteada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha surtido efecto. Que una barcaza así llegue a Ecuador puede tomar entre 7 y 8 meses, según
Daniel Noboa. La idea es alquilar una de las 3 que el gobierno ya tiene ubicadas en Australia, Reino Unido y Estados Unidos. El costo ascendería a $8 millones, bajo contrato por 10 años. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, calificó el juicio político contra la fiscal Diana Salazar y ahora pasa a la Comisión de Fiscalización para iniciar su trámite. Patricio Díaz tiene más detalles. Fue mediante un cambio del orden del día que en la sesión del CAL de este jueves se pudo tratar si el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar cumplía los requisitos. La proponente del correísmo, Gisela Garzón, completó la documentación y con el informe de técnica legislativa, el proceso fue calificado y va ahora a la Comisión de Fiscalización. Se ha verificado en la reunión del CAL que se ha subsanado la prueba y entonces entra a trámite como cualquier otro juicio y vuelvo y repito, en el orden al que ha sido presentado. El pedido tuvo 5 votos del correísmo, el Partido Social Cristiano y ADN. La representante de Construye, Alexandra Castillo, votó en contra. Esta bancada mantiene que este proceso abre el camino a la impunidad. Nosotros siempre nos hemos marcado y nosotros no vamos a estar de acuerdo a la impunidad. Después las otras bancadas tendrán que responder esa pregunta a ver si es que ellos están de acuerdo o no. Desde el Partido Social Cristiano aclaran que ellos votaron a favor porque es una obligación al cumplir los requisitos. Sin embargo, reiteran que no apoyarán el juicio. Nosotros no encontramos justificación para el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Esto tiene que quedar en claro y nuevamente hay que explicarlo. El CAE revisa requisitos de forma, no de fondo. Y aunque el correísmo parecería no tener los respaldos en la Asamblea, pidieron a las otras bancadas debatir el proceso. Es más de una docena de motivaciones, 12 detalladas, pero por supuesto que en el transcurso del debate la opinión pública va a poder hablar de más. Alrededor de la inseguridad, por ejemplo, del abandono a los fiscales y el trabajo que están haciendo prácticamente solos, y eso va a poder ser parte seguramente del debate. Además, el CAL calificó los juicios políticos contra los exministros de Energía, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata. Si a ellos se suman los 5 pendientes del anterior periodo, serían 8. Y para llegar a tratarse el de la fiscal, tomaría más de un año. Y la actual Asamblea no solo deberá resolver el juicio político a la fiscal general, porque antes ya reposaban en el Parlamento 6 pedidos más. El presidente de la función legislativa aseguró que el tratamiento de esos casos se va a resolver según la ley. Carla Delgado con más. Además del proceso de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar y el que se prepara en contra del Consejo de la Judicatura, el legislativo deberá resolver 7 pedidos más. Están represados desde hace 2 años. El más antiguo, la interpelación a los vocales del Consejo Nacional Electoral, que fue solicitada por 2 legisladores de Pachacutic en noviembre de 2021. El segundo pedido de juicio político fue planteado contra el exministro de Transporte Darío Herrera. El tercero en contra del exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal. El cuarto proceso es contra los vocales del Consejo Electoral. Tiene relación con el cometimiento de presuntas fallas en los comicios anticipados del 20 de agosto de 2023, por no permitir la participación de los sectores políticos en igualdad de condiciones. El quinto juicio político es en contra del exsecretario de Seguridad Pública Diego Ordóñez, Paola Flores, exministra de Derechos Humanos, y Patricio Carrillo por la represión de las protestas en junio de 2022. En este caso, los acusados interpusieron una acción de protección que aún debe ser resuelta por la justicia. Se suman pedidos de censura de la actual Asamblea. Un sexto contra el exministro del Interior, Juan Zapata, a quien lo acusan de la crisis de inseguridad. El séptimo al exministro de Energía, Fernando Santos, porque habría actuado con inoperancia al no prevenir la crisis energética. La ley legislativa no permite que se tramite más de un juicio político a la vez en la Comisión de Fiscalización, en donde se deberá resolver estos requerimientos. Cada proceso de este tipo toma alrededor de 2 meses. Verónica Abad no se presentará en la embajada ecuatoriana en Israel el domingo 10 de diciembre, como lo dispuso el presidente Daniel Noboa. Se lo dejó entrever al mandatario en un extenso documento enviado este jueves a su despacho, en el que plantea varios cuestionamientos y se acoge a la ley. Luisa María Heredia con el informe.
17 páginas tiene la carta que la vicepresidenta Verónica Abad envió al presidente Daniel Noboa. Hacía 3 días de la fecha fijada para su llegada a Tel Aviv. Le hace varios cuestionamientos y reclamos. Dice que hasta la fecha no ha recibido una respuesta formal con los informes técnicos por parte de la Cancillería sobre aspectos consultados, como cuál es la situación de la Embajada de Ecuador en Israel, para saber si está en condiciones de recibirla. También señala que inicialmente fue designada colaboradora para la paz entre Israel y Palestina, lo que es considerado como una representación especial, pero que luego la nombraron embajadora de Ecuador en Israel, que es una representación permanente. Por tanto, se constituye en el ejercicio de 2 cargos diferentes bajo el amparo de 2 normas diferentes, por lo que pide aclarar qué régimen laboral se le va a aplicar y a cuánto asciende la remuneración que ella y su equipo recibirán. Finalmente habla de su situación familiar. Expone lo siguiente: bajo mi tutela tengo un hijo menor de edad y un hijo menor de 21 años, por lo que debo precautelar su cuidado y realizar todas las gestiones pertinentes para que ellos me acompañen y yo pueda ejercer todas las obligaciones y responsabilidades que como madre tengo ante ellos, considerando que ambos viven conmigo. El documento termina solicitándole una aclaración al presidente y le recuerda que la Ley Orgánica de Servicio Exterior establece un plazo de 30 días para viajar a la sede de su nuevo cargo a quienes hayan sido designados embajadores diplomáticos. Es decir, le da a entender que no se presentará en la embajada ecuatoriana en Israel el domingo 10 de diciembre, como dispuso él. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ya cumplió un día libre luego de que saliera de prisión tras la decisión del Tribunal Constitucional. Esto sucede en medio de la crítica de organismos defensores de los derechos humanos porque solo cumplió 16 de los 25 años de condena. Alberto Fujimori dio un fuerte abrazo a sus hijos al salir de la prisión de Barbadillo. El exmandatario de 85 años usaba una mascarilla y un tanque de oxígeno. Subió a un vehículo y fue trasladado hasta la casa de su hija Keiko. En el trayecto, decenas de sus partidarios coreaban su nombre. La residencia ahora permanece rodeada de un dispositivo policial ordenado por el gobierno. Fujimori había cumplido 16 de los 25 años a los que fue condenado por violación a los derechos humanos en las masacres que dejaron 25 muertos y secuestros de un periodista y un empresario durante su mandato entre 1990 y 2000. En diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle un indulto humanitario, una acción que no se concretó y que fue bloqueada por la Corte Interamericana en virtud de la gravedad de los cargos contra Fujimori. Pero ahora el Tribunal Constitucional validó el indulto y ordenó su excarcelación, medida que ha sido criticada por organismos de derechos humanos que alegan que la libertad del expresidente es darle la espalda a las víctimas inocentes y que interpondrán nuevos recursos para revertir esta decisión. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, estará suspendida durante 6 meses debido a una investigación en su contra por supuestamente dirigir una trama de tráfico de influencias para el nombramiento de fiscales y otros funcionarios. La Junta Nacional de Justicia tomó la decisión. 3 colaboradores cercanos a la fiscal ya fueron detenidos. El caso contra Patricia Benavides ocurre en medio de una pugna con la presidenta Dina Boluarte, a quien la fiscal ha involucrado en el caso por la muerte de 50 manifestantes en las protestas registradas cuando ella asumió el cargo. La Asamblea aprobó en segundo debate la Ley de Gestión de Riesgos. El proyecto da mayor responsabilidad a los prefectos en los comités de emergencia. Patricio Díaz informa además que se abre la posibilidad de que la maquinaria incautada, la minería ilegal, se use para la asistencia ante desastres. La Ley de Gestión de Riesgos se aprobó con 106 votos a favor y entre sus principales cambios está que frente a desastres naturales y emergencias existirán para la atención inmediata de las zonas afectadas opciones como el uso de maquinaria incautada a la minería ilegal, por ejemplo. El hecho de poder viabilizar los temas de maquinaria que sean incautadas por delitos cometidos contra el medio ambiente para que puedan ser destinados a los GATS y de alguna manera ayudar a solventar los temas de el fenómeno del Niño u otros desastres naturales. Otro cambio es que los prefectos serán quienes presidan los comités de operaciones de emergencia en cada provincia
ya no los gobernadores como está definido hasta hoy. La norma busca organizar institucionalmente el sistema de gestión de riesgos para una articulación más efectiva, dicen los legisladores. Que cada quien sepa qué hacer. Actualmente, ante un desastre se sucumbe ante el caos, ante el desorden. Lo que se espera es que con esta nueva ley las responsabilidades sean tomadas y sobre todo que la gente se sienta respaldada. Sin embargo, la decisión se dividió. De forma independiente se votaron 2 artículos que incluían entre las sanciones la destitución del prefecto o funcionario que haya cometido infracciones en torno a la ley. No hubo los votos y esto quedó fuera. La norma crea además comités de apoyo técnico que serán académicos que entreguen la información necesaria a las autoridades para la mitigación y respuesta a tiempo. Con un ente rector a nivel de ministerio que pueda coordinar las acciones de prevención, de mitigación y respuesta en el caso de desastres naturales. El texto pasa al Ejecutivo para su análisis. Si no tiene observaciones, la ley entrará en vigencia. Voto a favor de la moción presentada. Precisamente hace 2 años fueron decomisadas 149 máquinas en Napo utilizadas por la minería ilegal. Esos vehículos ahora permanecen parqueados, deteriorándose. Hasta ahora municipios y prefecturas han solicitado que esa maquinaria sea aprovechada para labores de prevención por la llegada del fenómeno del Niño, pero sin éxito. Elizabeth Quesada recuerda lo que sucedió. 1 año y 9 meses han pasado desde que se realizó el operativo Manatí 1 contra la minería ilegal en Yusupino, en el cantón Tena, en Napo. En este incautaron 148 excavadoras valoradas en $22 millones, que eran utilizadas para extraer material aurífero, destruyendo 120 hectáreas a orillas del río Jatunyacu. Toda esta maquinaria permanece a la intemperie, la corrosión es evidente. Además, la vegetación crece sobre ellas, están bajo cadena de custodia en el recinto ferial de Tena, algo considerado un desperdicio por el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Johnny Firmat, pues menciona que podría ser aprovechada para trabajos de prevención ante la cercanía del Niño. Los 140 municipios que conforman la AME han solicitado al gobierno estas máquinas y señala que debería ser parte de una entrega inmediata, pues al permanecer sin movimiento, las máquinas podrían dejar de ser útiles y su reparación sería más costosa que adquirir una nueva. Para el prefecto de Napo, José Toapanta, la maquinaria debería ser entregada a la provincia como una compensación por los daños ambientales ocasionados. Desde junio, la entrega de 50 excavadoras que permitan realizar labores de mitigación. El pasado 5 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso suscribió el decreto ley sobre gestión de riesgos y desastres que entre sus apartados buscaba establecer la figura del decomiso administrativo especial para que bienes, maquinaria e insumos incautados en operativos contra la minería ilegal sean utilizados por el gobierno nacional, prefecturas y alcaldías en trabajos de prevención y reparación. Sin embargo, un mes después, la Corte Constitucional negó este apartado. Al momento, las 148 excavadoras forman parte de una investigación que desarrolla la Fiscalía por presunta asociación ilícita por extracción de recursos mineros. Mientras, la Prefectura de Napo y el municipio del Chaco han desembolsado cerca de $500,000 en alquiler de maquinaria pesada para obra pública para noviembre, diciembre y enero. La generación estable en Coca-Codo Sinclair permite mantener sin cambios los racionamientos de electricidad en todo el país y que estos incluso vayan a la baja en algunas localidades. Francisco Garcés tiene más información del panorama. Diciembre es el mes en que menos agua hay en el río Coca y si bien al momento los caudales son bajos, siguen estables por encima de los 190 metros cúbicos por segundo, suficientes para que Coca-Codo Sinclair mantenga altos promedios de generación. En los 6 primeros días del mes, esa planta aportó el 26% de toda la electricidad consumida y es más del 40% de la energía que producen todas las hidroeléctricas del Ecuador. Esa producción alivia también los apagones que afectan al país y por eso los cortes de electricidad en gran parte de las ciudades empiezan a las 10 de la mañana en horarios de 1 hora y media o 2 horas por cada sector. En cambio, los horarios que empezaban a las 7 u 8 de la mañana, dependiendo de la localidad, ya no se aplican porque la necesidad de ahorro es menor a lo que se requería hace 21 días cuando iniciaron los apagones. Incluso hay provincias como Napo en la que los cortes son solo de 3 a 4 y media de la tarde, es decir, 1 hora y media en todo el día.
Y otras, como Pastaza, tienen cortes de solo 3 horas y media en 2 horarios desde la 1 hasta las 4:30 de la tarde. Además de cubrir gran parte de la demanda nacional, la energía de Coca-Cola Sinclair permite mantener al mínimo la operación de Paute, Mazar y Sopladora, las hidroeléctricas del Austro, que son las más afectadas por la sequía. En conjunto pueden producir 1.700 megavatios de electricidad, pero por falta de agua en lo que va del mes han producido solo 410 megavatios al día. En conjunto entregaron solo el 11% de la electricidad necesaria y que se han distribuido solo en los horarios de mayor consumo. Petroecuador dio por terminado de forma anticipada el contrato con la aseguradora La Unión por $98 millones. La Fiscalía lleva adelante una investigación por presunto delito de peculado en el proceso de contratación, como lo informa Adriana Bermeo. La tarde de este jueves, Petroecuador notificó a la empresa de seguros La Unión con la terminación anticipada del contrato de la póliza contra todo riesgo por $98 millones. Son 2 las principales causales para que la estatal petrolera tomara esta decisión. El valor de la indemnización por producción se redujo sin argumentos técnicos de $500 a $220 millones. El pago anticipado de $44 millones que hizo Petroecuador no cumplió la normativa de contratación pública. La compañía, una vez suscrito el contrato que se realiza, debía haber emitido la factura en un tiempo de 45 días. Y de ahí Petroecuador tenía 30 días para poder realizarlo. ¿Cuál fue el hallazgo? Se realizó 9 días posteriormente a la firma del contrato. En el contrato se estipula que en caso de una terminación anticipada, Petroecuador solo pagará por los meses que estuvo asegurada con la Unión, es decir, $14.4 millones desde septiembre. La aseguradora deberá devolver $29.6 millones en un plazo de 150 días. Ningún activo de Petroecuador puede quedar sin cobertura ni un solo segundo, ¿sí? Esta póliza deberá quedar vigente por un periodo de 90 días. Petroecuador ya ha iniciado el proceso de valoración de activos para la contratación del nuevo seguro, que está previsto por un monto menor a $99 millones. La estatal decidió que el pago de aseguramiento sea mensual y no anticipos del 50%. Reinaldo Armijos, gerente de Petroecuador, insistió en que esta decisión no interfiere con la investigación iniciada por la Fiscalía por presunto peculado en el proceso de contratación y que la estatal entregará toda la documentación necesaria. Los pensionistas del Seguro Social sostienen que la deuda del Estado con el IES sobrepasa los $10.000 millones. Desde el gobierno prefieren no hablar de cifras y se refieren a una validación. Más información con Diego Puente. La cifra total de la deuda que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es nuevamente un punto de confrontación. Los afiliados y jubilados se respaldan en documentos que la gerencia del IES entregó al anterior gobierno y ubica en $10.500 millones la deuda hasta agosto pasado. La pregunta que yo tengo para el señor viceministro, para que traslade al señor ministro, es esta deuda que está hecha en un oficio, solicitada mediante un oficio para que la pague el Ministerio de Economía y Finanzas. En verdad, ¿ustedes tienen cuestionamiento respecto a ese fondo, de esa deuda? Porque yo no creo que porque se les haya ocurrido hayan enviado un oficio y señalando la cifra que tienen que pagar. La cifra fue detallada durante la sesión de la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea, que recoge los aportes para las reformas a la Ley de Seguridad Social. El gobierno no indicó un monto de lo adeudado, pero señaló que hay cifras que se deben confrontar. No tenemos al momento un valor conciliado entre las dos entidades, por lo tanto no podríamos manejar una cifra ya de pago. Esa aseveración tuvo una contestación inmediata de los pensionistas. Es una ofensa para las autoridades del IES. O sea, le está diciendo que son mediocres, que son negligentes, que son irresponsables, que la plata de los afiliados. No solo está pendiente el reconocimiento de la deuda, sino de la creación de un cronograma de pagos. Israel captura a más de 100 sospechosos de participar en actividades terroristas desde la Franja de Gaza. Las detenciones se producen en medio de la incursión terrestre para destruir centros de operaciones del grupo Hamas, cuando se cumplen 2 meses de guerra desde el ataque terrorista en Israel, informa Pedro Jiménez.
por primera vez se conocen imágenes como estas. Según Israel, los hombres que aparecen en el video fueron detenidos durante operaciones militares en sitios de actividad del grupo Hamas, tanto en el barrio Jabalia, en el norte de Gaza, como en otros, en Han Yunis, en el sur. Dicen que están por todas partes. Muchos se han rendido y los demás son interrogados hasta determinar quién es parte de Hamas, de la Yihad Islámica Palestina o de otro grupo extremista y quienes no tienen vínculos con ellos. También hay fotografías que muestran otras detenciones. La guerra contra Hamas cumple hoy 2 meses y según el Ministerio de Defensa israelí durará al menos otros 2, mientras que los combates se extienden por todo el territorio de Gaza, desde el norte donde comenzaron los bombardeos hasta el sur, haciendo que casi no queden sitios seguros para el refugio de civiles. Los campamentos de Naciones Unidas están sobrepoblados, 30 palestinos o más en cada carpa, filas hasta para conseguir agua, temperaturas que bajan cada día con la proximidad del invierno y centenares de personas que siguen llegando cada día. Por lo que la ONU se refiere a un colapso humanitario y el secretario general Antonio Guterres ha invocado el artículo 99 de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas que le permite llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre temas que en su opinión amenazan la paz y la seguridad en el mundo. Ha dicho que la guerra de Israel contra Hamas puede extenderse al resto de la región e involucrar a otros países. Guterres busca alcanzar un cese al fuego definitivo y entregar más ayuda a los civiles palestinos. Pero Israel ha respondido que parar la guerra ahora sería respaldar los asesinatos y secuestros de grupos terroristas en Gaza. Brasil manifestó su preocupación por el creciente conflicto entre Venezuela y Guyana por el control del Esequibo, un territorio rico en minerales y petróleo. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo que lo último que necesita Sudamérica es una guerra. La intención de Venezuela de anexar al Esequibo, una zona actualmente controlada por Guyana, llega a organismos internacionales. Desde la cumbre de Mercosur en Río de Janeiro, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva abogó por la paz. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. No queremos guerras ni conflictos, necesitamos construir paz, porque solo así podemos desarrollar nuestros países, dijo. Además, se ofreció como mediador entre sus naciones vecinas. La disputa histórica por este territorio rico en petróleo, que el gobierno venezolano asegura le fue arrebatado hace 180 años, se intensificó esta semana, con el movimiento de tropas de Venezuela, Brasil y Guyana a sus fronteras. Además, Estados Unidos dijo este jueves que apoya al gobierno guyanés y anunció ejercicios militares en la zona en reclamación. La Organización de las Naciones Unidas insistió en que solo deben usarse medios pacíficos para resolver el conflicto, pero su Consejo de Seguridad, que desde hoy preside Ecuador, se reunirá mañana para tratar el asunto a puerta cerrada. Miles de peces muertos fueron hallados en la costa de Japón. El fenómeno ocurrió en la prefectura de Hokkaido, en el norte del país, donde los cuerpos de sardinas y otras especies cubrieron un área de 1 kilómetro. Se desconoce qué provocó su muerte, pero las autoridades se han enfocado en recoger los peces porque su proceso de descomposición puede afectar la fauna marina de la zona. 250 niños que viven en las zonas más peligrosas de Guayaquil fueron homenajeados. Todos han participado en actividades sociales, deportivas y académicas de la policía y también de la Embajada de los Estados Unidos. Merlin Ochoa cuenta más de ese proyecto. Al agasajo llegaron 250 niños con resguardo policial. Viven en 6 barrios de Nueva Prosperina, donde operan bandas narcocriminales en el noroeste de Guayaquil. No solo celebraron las fiestas de Navidad, también la culminación de todas las actividades, talleres y cursos que realizaron durante un año. Pero estos van encaminados al tema deportivo, que es en el que más nos enfocamos, para tratar inclusive de recuperar el espacio público y asentarse en los lugares donde, en las pocas áreas verdes que tenemos en el distrito de Nueva Prosperina, tenemos actividades culturales, sociales. Las actividades fueron lideradas por la policía y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos. Los menores relataron qué los motivó a inscribirse en los programas. Taller de fútbol y boxeo, éramos muchos y nos dieron al final un certificado. ¿Qué te motiva a seguir en estos talleres? No terminar como algunos de mis amigos en prisión, metidos en bandas y muertos.
En estos sectores han sido identificadas 4 organizaciones delictivas. Desde hace un año se organizaron las actividades donde también se capacitaron a líderes barriales y madres de familia para que sean parte de los cursos. Lo que hago es cultivarle el amor al deporte o a cualquier arte, esa es la clave, pero en nuestros sectores no hay. Entonces, cuando llegan fundaciones, nos agarramos a ella. La Embajada de los Estados Unidos indicó que estas actividades preventivas se intensifican en las ciudades donde hay un alto riesgo de que niños sean reclutados por las mafias. Estamos actualmente trabajando, aquí en Quito, en Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Puerto Viejo, Manta y Quevedo. Y en el año que viene vamos a expandir los programas a Machala, Santo Domingo, La Libertad y a Baboyo. A inicios del 2024, el programa arranca nuevamente en sociovivienda y se espera llegar a 4 sectores más de Nueva Prosperina para que el deporte sea una rutina y así alejar a la infancia de la violencia. En el cantón Muisne, en el sur de la provincia de Esmeraldas, 300 familias quedaron afectadas por las lluvias de este martes, ya que al menos 5 ríos se desbordaron provocando inundaciones y también pérdidas económicas. La lluvia, que duró 8 horas, provocó el desbordamiento de 5 ríos que atraviesan la parroquia San Gregorio del cantón Muisne en el sur de Esmeraldas y causó daños en 54 comunidades. En el recinto Puerto Nuevo, el río Muisne se desbordó y 62 familias de las zonas más bajas sufrieron afectaciones. La única escuela del sector quedó bajo el agua, por lo que 86 estudiantes no han podido recibir clases en las 5 aulas de la institución. Cada vez que se inunda, se desborda el río, de la misma manera el agua entra por todos lados y se suspenden las clases. En cambio, en la cabecera parroquial, el agua continúa subiendo y los principales afectados son quienes tienen sus viviendas cerca del malecón, como Aura Chacín, quien lleva 70 años viviendo en la zona. La gente aquí vive de su jaivita, de su camarón, de su cangrejo, pero en el invierno está hundido, todo está inundado, no pueden alimentarse. 3 familias han tenido que abandonar sus hogares y permanecer en albergues provisionales hechos de caña y plástico. Además, la vía estatal E15 que conecta Muisne con Pedernales en Manabí está bajo el agua en 2 puntos, por lo que los pobladores hacen transbordo. Algunos vehículos que se arriesgan a pasar se dañaron, mientras que motociclistas pagan $1 por ser trasladados en una balsa. También hubo afectaciones en 15 sectores de la isla de Muisne y otras parroquias como el Cabo de San Francisco, Galera, Sálima, Daule, Chamanga y Quingue. Según el municipio, 300 familias reportaron perjuicios en todo el cantón, mientras en el sector productivo 1000 hectáreas de cacao se perdieron y 6 camaroneras fueron afectadas. La primera lluvia fuerte que cayó en Guayaquil durante la madrugada causó inconvenientes en el noroeste de esa ciudad. Una calle de acceso al sector de Flor de Bastión, por donde a diario circulan decenas de tráileres, se inundó. En unos 200 metros el nivel del agua superó el metro, por lo que trabajadores de empresas en esa zona tuvieron que subirse a un muro y rejas para poder cruzar. Este percance también provocó que los vehículos pesados queden atrapados y otros conductores decidan quedarse a un costado del kilómetro 23 de la vía perimetral, provocando congestionamiento. Los jueces no pueden dictar prelibertad a sentenciados por 25 delitos como sicariato, peculado, tráfico de drogas o delincuencia organizada. Los condenados deben cumplir el 100% de la pena. Así lo ratificó la Corte Constitucional en una sentencia, como le informa Jacqueline Rodas. Los condenados por ciertos delitos no pueden salir con régimen semiabierto, también conocido como prelibertad. Deben cumplir el 100% de su pena en la cárcel. Así lo decidió la Corte Constitucional en sentencia, al ratificar una reforma al Código Penal que fue impugnada. Son 25 tipos penales que no aplican para este beneficio penitenciario, entre ellos peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, sicariato, asesinato,
femicidio y tráfico de drogas. Los jueces tampoco pueden otorgar prelibertad a los sentenciados por delitos sexuales, terrorismo o trata de personas. Fue un fallo unánime en el que los magistrados consideraron que otorgar beneficios penitenciarios indebidos, liberando presos de forma anticipada, causa impunidad. Rechazaron la impugnación, que alegaba que negar el régimen semiabierto a un grupo de condenados viola el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, la Corte también hace un llamado urgente a las autoridades del Estado para que implementen reformas penitenciarias integrales, que tomen en cuenta las causas de la actual crisis en las cárceles e incluyan prevención de la violencia y una verdadera rehabilitación social. Un trabajador minero muere luego de que se registraran 3 detonaciones en el área de fabricación de explosivos en el interior de una mina en Portobelo, provincia de El Oro. Además, la onda expansiva alcanzó los 200 metros a la redonda, afectando a 10 viviendas. Los estruendos y la columna de humo que se formó en el cielo alarmaron a los habitantes del sector Miraflores en el cantón Portobelo, provincia de El Oro. Todo esto producto de 3 detonaciones en el área de elaboración de explosivos en el interior de una mina de la zona. El incidente causó la muerte de un trabajador y la destrucción de paredes, techos y oficinas. Personal de socorro recorrió el campamento y determinó que el polvorín ubicado a 300 metros de donde se produjo la explosión no sufrió afectaciones. En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas informó la suspensión de la concesión minera tras el incidente, colocando sellos para prohibir las actividades. Además, 10 viviendas sufrieron daños estructurales en paredes, puertas, ventanas y techos. Otra vez 1.200 uniformados intervienen en el Cantón Durán para intentar frenar la violencia. Entre ellos hay miembros de la Unidad Especial contra el Terrorismo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, son los mismos operativos que se ejecutaban en el gobierno anterior. Diego Cuenca describe la situación. Es la 5ª vez en este año que policías y militares intervienen en Durán. La imagen de uniformados en barrios donde se registra el 85% de las muertes violentas en Guayas se repite. Paran a los vehículos para inspeccionarlos y toman los datos de sus ocupantes para saber si uno de ellos tiene alguna orden de captura o antecedentes penales. Son las mismas acciones que se hicieron en el gobierno de Guillermo Lasso y no frenaron la violencia ni el tráfico de drogas. A pesar de que hay un nuevo presidente, desde ese miércoles se repitió la estrategia con la presencia de 1.200 agentes, entre ellos la Unidad Especial contra el Terrorismo de las Fuerzas Armadas. Esta vez ingresaron a viviendas que están abandonadas, usadas por consumidores y microtraficantes. A los jóvenes que estaban los requisaron. Así lograron capturar a 2 mujeres y un hombre que portaban un revólver y 233 sobres de droga. Tanto la policía como los militares dicen tener identificados a sus blancos, que serán rastreados con lo que ellos llaman operaciones especiales y específicas. Un equipo de Televistazo ese jueves recorrió 5 sectores conflictivos, entre ellos Los Helechos y Primavera 2. Constató que durante la mañana no había uniformados. Sin embargo, cerca del mediodía se desplegó un grupo de agentes para nuevamente hacer lo que denominan CAMEX, que significa control de armas y explosivos. 288 armas y 11.850 municiones fueron halladas por la policía dentro de un bus interprovincial en el cantón Baeza, provincia de Napo, durante un operativo la mañana de este jueves. El arsenal estaba camuflado dentro de 16 cajas de color negro embaladas que tenían como destino Quito, indicaron los agentes. El conductor del bus y un presunto custodio de la mercadería fueron detenidos. Luego de más de 4 años, un oficial de policía acusado de homicidio fue declarado inocente. El uniformado usó su arma de fuego en medio de una riña cuando atendía una llamada de auxilio en La Maná, provincia de Cotopaxi. Fabiola Santana con las reacciones desde el Ministerio del Interior. Gracias por todo y gracias a ustedes también. La incertidumbre terminó para el oficial de policía Francis Vivas. El Tribunal Penal de Cotopaxi lo declaró inocente del delito de homicidio luego de 4 años y 6 meses de proceso judicial. Junto a su familia celebró la sentencia. El caso se inició en 2019 cuando Vivas acudió a prestar auxilio en un barrio del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. En medio de una riña, un hombre mató a otro y el agresor
agresor intentó atacar al uniformado, quien le disparó con su arma de dotación. El sujeto murió. Servidores policiales somos preparados para actuar y actuamos en base a la ley. En este momento se acaba de demostrar. Esto es una victoria personal y familiar, pero también es una victoria institucional. Para el Ministerio del Interior, la resolución marca un precedente en la protección jurídica a los policías. En su cuenta de la plataforma X señaló una importante sentencia para los 58,000 valientes policías que enfrentan a diario la delincuencia y el crimen organizado. El comandante de policía César Zapata ratificó el apoyo a los uniformados. El mando institucional de la Policía Nacional del Ecuador apoya y respalda este y todos los casos de policías que defienden la seguridad de las personas con el adecuado acompañamiento y defensa técnica y profesional. Los guardias de seguridad solo podrán actuar en delitos flagrantes como apoya a la policía. Así lo establece la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo en el siguiente reportaje presenta más detalles de esa normativa. Los guardias de seguridad podrán actuar para detener actos delincuenciales cuando se trate de delitos flagrantes en su zona de responsabilidad. Así lo establece la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada aprobada esta semana en la Asamblea Nacional. Se entenderá como espacio de responsabilidad a las áreas de cada empresa, industria, establecimiento comercial, edificio o conjunto habitacional donde se contrató el servicio. Este es el único caso en el que el personal de seguridad podrá actuar sin la presencia de la Policía Nacional. Si hay un delito flagrante e ingresan a robar un domicilio donde hay seguridad privada, los guardias pueden actuar a controlar a quienes estén efectuando el delito y posteriormente notificar a la Policía Nacional para que actúe en el debido proceso. El documento establece que los guardias privados también deberán proceder de manera preventiva y alertar a la policía o al ECU 911 cuando sospechen del posible cometimiento de una infracción que ponga en peligro a los ciudadanos o sus bienes. En el Ecuador hay 100,000 personas que trabajan como guardias de seguridad. Alrededor de 65,000 están certificadas y registradas en el Ministerio del Interior y son ellos los que podrán actuar en función de lo dispuesto en el proyecto de ley aprobado. En abril de este año, el expresidente Guillermo Lasso ya dio estas atribuciones a los guardias de seguridad mediante decreto ejecutivo. La categoría de ley permitirá reglamentar la normativa y no podrá ser derogada por el presidente de la República, solo modificada o eliminada en la Asamblea Nacional. El Estado ecuatoriano no ha cumplido con la totalidad de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso El Universo. El organismo dispuso que a la brevedad posible se hagan las reformas legales necesarias para que no se penalice la opinión sobre funcionarios públicos, informa Jacqueline Rodas. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por el caso El Universo y ordenó varias medidas de reparación que ya se han cumplido, excepto una. El Estado aún no reforma las leyes para evitar que se repitan denuncias penales de funcionarios públicos en contra de ciudadanos o medios de comunicación que los critiquen. El organismo acaba de emitir una resolución en la que dispone a Ecuador que a la brevedad posible adopte medidas legislativas que garanticen la libertad de expresión, eviten la judicialización de la opinión y que se busque vías alternas a la penal para la protección del honor de autoridades de gobierno o funcionarios públicos que se sientan afectados. En concreto, la Corte se refiere al delito de calumnia y la contravención por emitir expresiones de descrédito y deshonra que siguen vigentes en el Código Orgánico Integral Penal y se sancionan con prisión. En el caso El Universo, en 2011 el expresidente Rafael Correa demandó al medio, a sus propietarios y al periodista Emilio Palacio por una columna de opinión. Fueron sentenciados a 3 años de prisión y una millonaria indemnización. El fallo desató un escándalo a nivel mundial y en febrero de 2012 Correa les perdonó. Una década después, Ecuador fue condenado por ese hecho al pago de $400,000 a las víctimas por violar sus derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales y protección judicial. La Corte Interamericana constató que el Estado ya cumplió con la reparación económica, con el plan de capacitación a la función judicial y la publicación de la sentencia. Sobre el punto pendiente, Ecuador tiene hasta marzo de 2024 para enviar un informe de cumplimiento.
Las deudas del Estado ecuatoriano bordean los 4.000 millones de dólares. Hay rubros pendientes a los municipios, pago de sueldos, al IES también, intereses de deuda y más. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles de esos rubros. En 9 días el gobierno tiene el reto de pagar el 13º sueldo a los trabajadores del sector público. Pero hay dinero. Las deudas que se arrastran suman 2.967 millones de dólares y para intentar cubrirlos se ha enviado el proyecto económico urgente a la Asamblea. Además, se busca la ayuda de organismos multilaterales y del sector privado local. El secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, señala que hay pagos pendientes a municipios, sueldos de la función pública e IES. Los salarios y bonificaciones a la función pública suman 279 millones. Deudas por bienes y servicios, 347 millones. Inversión en bienes y servicios, 55 millones. Por el 40% de pensiones para el Seguro Social, 1.039 millones. Al ISFA, 34 millones. ISPOL, 53 millones. A municipios adeudan 908 millones. Intereses por deuda externa e interna son 40 millones. Pago de inversiones en obras públicas, 84 millones. Beneficios a jubilados del sector público, 37 millones. En otros gastos corrientes, 16 millones. Y otras transferencias de capital, 6 millones de dólares. Pero eso no es todo. Desde el Observatorio de la Política Fiscal señalan que hay que sumar 1.016 millones pendientes de años anteriores. Y con esto, las deudas del Estado ascienden a 3.983 millones de dólares. El proyecto económico urgente que ya está en la Asamblea generaría apenas 832 millones. Para María Paz Gelvis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, estas no dejan de ser medidas parche. Es tapar parches. Y adicionalmente se piensa en los próximos 3 meses, en los próximos 12 meses. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué viene para 2025? Considerando que para el Ecuador el crédito es escaso y es muy caro. El sector privado señala que para obtener ingresos es necesario dirigir la mirada hacia los subsidios y los evasores de impuestos. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió al proyecto económico urgente que remitió a la Asamblea Nacional. Sin embargo, defendió aspectos que, según su ministra, no son fundamentales y criticó uno de los tipos de zonas francas que su propia ley propone. El presidente de la República defiende su proyecto de ley económica urgente y cuenta que se ha propuesto lo que el país necesita y que si alguien tiene un mejor planteamiento, entonces que lo exponga y que lo convenzan. Que me dé una mejor opción. ¿Por qué no van y comparecen? ¿Acaso fueron a la Comisión de Desarrollo Económico, solicitaron comparecer? Es muy fácil quejarse sin dar una opción alternativa. Así respondía Daniel Noboa a las críticas que se presentan por parte de distintos sectores sindicales a la propuesta de establecer un régimen de contratación temporal dentro del esquema de zonas francas. El problema es que mientras el presidente Noboa defiende este régimen laboral extraordinario, su ministra de Comercio Exterior le decía a la Comisión Legislativa donde se está tramitando el proyecto que ese punto podría modificarse, podría quedar por fuera. Y no es la única contradicción. El presidente decía lo siguiente al referirse a las zonas francas. No estoy de acuerdo con que una zona franca sea de una sola empresa. Es simplemente darle un beneficio a dedo a un grupo empresarial. Monopolio. El proyecto que él remitió, sin embargo, contempla en el artículo 38 2 tipos de zonas francas, las multiempresariales y también las que no le gustan, las uniempresariales. Muta entonces el problema y ya no es necesariamente el silencio, sino que la oralidad del poder se contrapone con sus escritos y viceversa. Inauguración de una casa-galería en Guayaquil, obras de teatro navideñas en Quito y propuestas escénicas en Yaguachi enfocadas en prevención son parte de la agenda cultural para estos días. Vanessa Robles con los detalles. 500 piezas entre pinturas, dibujos y esculturas se exhiben en la Casa Galería Urquizo Guevara en Urdesa Central, norte de Guayaquil. Un espacio cultural de entrada libre que se inaugura este 13 de diciembre en homenaje póstumo al artista Francisco Urquizo. Entre sus más relevantes obras está la colección Las Pupilas del Alma y los 22 arcanos mayores del tarot. Esta última será enviada al Museo Bellas Artes de Asturias en España.
Las marujas navideñas es la propuesta del patio de comedias en Quito. Las damas del comité se reunirán para un agasajo, pero tienen problemas para completar el pesebre. En esa puesta en escena, Juana Guarderas y Elena Torres interactúan con el público por cerca de 1 hora. Las funciones serán a las 7 de la noche a partir de este fin de semana hasta fin de mes. Pilas con el niño es la obra teatral del grupo Ellos. Durante 45 minutos, la comedia relata la historia de un vecindario que se prepara para la llegada de este fenómeno natural. Al final, el personaje principal, el niño, aparece en forma de nube y con agua, destruyendo las zonas de quienes no lo tomaron en serio. Este viernes, la función será en Yaguachi y el lunes en Guayaquil. El Metro de Quito ya recaudó más de $500 million en sus primeros 7 días de funcionamiento. Pero, ¿cuál es el ingreso que se necesita para operar? Carla Delgado conversó con el gerente del Metro y amplía la información. Desde el 1 de diciembre, el Metro de Quito realizó 700.000 viajes. La demanda creció. Durante el primer día de operaciones hubo 93.000 viajes. Hoy se maneja un promedio de 130.000. Lo que implica un ingreso de $500 millones. Esperan mantener este flujo al menos durante el primer trimestre de funcionamiento, para en 9 meses llegar al número óptimo, 170.000 viajes mensuales, lo que implica un ingreso de $2 millones. Para que el Metro de Quito opere, necesita un ingreso tarifario mensual de $2,5 millones. El gerente general del Metro de Quito explica cómo se cubrirá el resto. Y ahí hablamos de publicidad, hablamos del canal que estará, hablamos de ingresos por tecnología en términos de conectividad, hablamos de ingresos por parqueaderos que se encuentren en lugares aledaños. Entonces hablamos de una serie de ingresos que complementarían. Bueno, nuestra proyección es alcanzar al menos a cubrir los costos operativos y ese es el reto que tenemos ahora durante el 2024. Agrega que durante el proceso de preoperaciones, es decir, cuando no había pasajeros, ya cancelaron $1.600.000. Ahora, lo que tiene que ver con la operación, eso no se ha modificado el contrato original que fue firmado en la alcaldía de Guarderas y es de $2.500.000 mensuales. Entonces nosotros queremos tener el primer saldo para saber exactamente con cifras dónde pisamos y ya no estar hablando de proyecciones. Y claro, lo que nosotros tenemos ahora como administradores del proyecto es que generar el menor gap o el menor espacio entre ingresos y gastos. ¿Para qué? Para que de existir una subvención, esta sea la menor posible. El costo total del transporte subterráneo fue de $2.178.000.